En el silencio va a ser sí, ¿eh? Así que Oh, ya. pensando en que eh, no era tan simple el resolver de Schrödinger, a pesar de que es una ecuación de órdenes, la dificultad radica fundamentalmente en cómo se escribe el potencial asociado al sistema de interés. Y antes de discutir un sistema, eh, vamos, de los que nos interesan, los sistemas reales que implican muchos átomos y particularmente muchos electrones, y por muchos puedo referirme entre 2 o unos cientos. Ya es de átomos, tener tres cuerpos es eh, eh, problema que no va a tener solución, ¿no? O para el cual no hemos encontrado una solución hasta ahora. Así que, eh, siendo el potencial el que va a generar dificultades, uno de los sistemas muy simples en los cuales podemos pensar es en un concepto, uno como el que está este, un intervalo unidimensional que comience en x igual a 0 y termine en x igual a, uno sepa que el potencial es nulo, mientras que en x igual a y en x igual a 0, el potencial sea infinito, ¿sí? De tal suerte que, desde una perspectiva clásica, ¿qué ocurra fuera del intervalo que va desde 0 hasta a? No nos interesa en absoluto, porque algo que asumiríamos es que, siendo infinito el potencial tanto en x igual a 0 como en x igual a, pues no habría manera de que una partícula que vive en la región comprendida entre estos dos valores vaya a moverse más allá de los límites, es decir, que tenga una posición x mayor que a, x menor que a, ¿no? De tal suerte que clásicamente la partícula debería estar confinada a esta región. ¿Ahí todo bien? Sí. Eh, no me crea que los potenciales funcionan de esta manera. Perfectamente pueden comenzar a azotar la mano sobre la mesa que tienen y verán que, para fines prácticos, el potencial que ofrece la mesa este, va a resultar infinito, salvo que se arriesguen a romperse la mano para lograr romper la mesa y pasar más allá de ella, ¿no? Sería más o menos el equivalente de lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, para esta situación que les podría parecer en extremo ideal, una de las cosas que podemos tener es que, bueno, en el pozo infinito pues, debería de existir una función de onda que es la psi que aparece en la primera de las ecuaciones, en ambos lados de la ecuación, o de la igualdad, este, que debe satisfacer la ecuación de Schrödinger. Particularmente, ya que el potencial es nulo, vean que el segundo término de la ecuación de Schrödinger no aparece, únicamente aparece el primero. Y que, como había escrito para la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, pues teníamos que había una constante que involucraba a la constante de Planck y la masa de la partícula con la que estuviéramos trabajando. En este caso no he definido cuál es la partícula, entonces tendrá una masa genérica m, cualquiera que ésta sea. Y tenemos la segunda derivada espacial de la función de onda, y todo ese término debería de ser igual a la energía multiplicada por la función de onda. Es decir, nuevamente tenemos una ecuación de valores propios donde lo que está actuando aquí es todo un operador, ¿sí? La constante y ese operador segunda derivada que está actuando sobre la función de onda, y nos debería de dar pues los valores propios multiplicando a la función de onda. Esto, ya que una vez que defina cuál es la partícula que se va a estar moviendo en ese potencial, va a quedar perfectamente definido, bueno, pues una de las cosas que vamos a tener es que toda esta cantidad que antecede al operador diferencial, pues va a ser una constante, ¿no? De tal suerte que, independientemente de cuál sea el valor de la constante, pues ese no
no va a modificarse para ese sistema en particular. Digo, la constante Planck es indistinta o tiene un valor indistinto o desvinculado al sistema con el que estamos trabajando, y la masa pues, dependerá del sistema particular de interés, ¿sí? Pero una vez fijado el sistema, esa no vuelve a cambiar. De esta manera, pues uno puede reorganizar los términos de la ecuación y escribirlos como aparece del lado izquierdo en la parte inferior. Es decir, podemos decir que la segunda derivada espacial de la función de onda pues, va a ser igual a una constante, que en este caso aparece como k cuadrada, porque uno puede tener la certeza de que todas las cantidades que aparecen ahí son positivas. Es decir, la h, la constante Planck, tenía un valor positivo. Las masas usualmente son positivas. Las energías totales de los sistemas, que es la E que aparecía inicialmente del lado derecho, también es positiva. De tal suerte que escribir de esta manera la constante que ahora aparece del lado derecho de la igualdad en el renglón inferior, pues es otra manera de decir que esto que antecede a la función de onda va a ser una cantidad positiva, que va a estar escrita como aparece a la derecha, ¿no? La K debería ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía total, y todo eso dividido entre la constante de Planck. Es decir, voy a tener una ecuación para la cual nosotros sabemos obtener la solución, ¿sí? Este, eh, y ahí podría parecer que estoy diciendo que, bueno, ahora, después de haberles planteado inicialmente que tenía un sistema cuya ecuación característica iba a ser difícilmente soluble, bueno, estoy llegando a una ecuación muy simple, pero esa simplicidad está vinculada con el hecho de que tengo también un sistema completamente idealizado, ¿no? Que era este pozo. De tal suerte que, pues, con la ecuación que nos quedamos, que implica que la segunda derivada de la función, cualquiera que ésta sea, es igual a una constante por la función de onda misma, pues ya sabemos que la solución más general para eso pues, es una combinación lineal de senos y cosenos, ¿no? De tal suerte que debería de poder tener algo de este estilo, ¿no? Déjenme ver si esto lo puedo mover. Ahí está. Entonces, pues debería tener eh, una solución de este estilo, por supuesto con las eh, condiciones a la frontera, ¿no? Es decir, que la función de onda evaluada en x0 y la función de onda evaluada en x igual a sea nula, ¿no? ¿Qué ocurra más allá de esos valores para x, es decir, para x negativas o para x mayores que a, no nos interesa por la suposición inicial de que únicamente íbamos a considerar que la partícula podía vivir en ese espacio entre x igual a 0 y x igual a a. ¿Sí? Y bueno, pues si uno hace caso de las condiciones a la frontera, pues lo que debería de ocurrir con la ecuación que aparece en el primer row de los renglones es que cuando se le evalúe en 0, pues tanto el seno como el coseno tendrán que estar evaluadas en ese valor, ¿no? Y entonces, pues con lo que nos vamos a encontrar es con el hecho de que la función de onda se reduce a esta expresión. De manera similar, pues, nos vamos a encontrar con que cuando evaluemos a la función en x igual a, bueno, pues deberíamos de tener algo de este estilo, porque ya nos habíamos deshecho del término coseno para la solución, y entonces, ya que así, evaluado en un valor específico de la variable independiente tiene que ser nula, pues con lo que nos vamos a encontrar es que eso me restringe los valores para el argumento de la función trigonométrica, es decir, el producto entre k y a, donde a es el ancho del pozo, tiene que ser necesariamente un múltiplo entero de pi, ¿no? Es decir, puede ser 0 veces pi o más menos 2pi, etcétera, ¿no? Eso a lo que nos va a llevar, bueno, pues es al hecho de que la constante que estaba acompañando a la variable espacial o la variable independiente en el argumento de la función trigonométrica, bueno, pues va a tener que estar este, eh,
cuantizada, es decir, necesariamente va a ser algo que tenga esta estructura, es decir, va a ser un múltiplo entero de pi pesado por a, donde, insisto, la a no es otra cosa más que el ancho del pozo, ¿no? Y por supuesto la n pues, tiene que ser un número entero. Puesto de esa manera, bueno, pues una de las cosas con las que nos vamos a encontrar es que la energía del sistema pues va a estar dado de esta manera. ¿A qué se debe? Pues porque sabíamos que existía un vínculo entre la K y la energía que estaba dada a través de esta cantidad. Recuerden que la K era la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía total, eso dividido entre h barra, de tal suerte que entonces la energía nos va a quedar con esta estructura. Y esa sería la energía que tendría el sistema en los diferentes estados posibles. Es decir, para el estado base, es decir, cuando n valga 1, pues con lo que nos vamos a encontrar es que la energía del sistema pues, tendría que ser pi cuadrada por h barra cuadrada sobre 2 veces la masa y el cuadrado del ancho del pozo. Puesto de esa manera, entonces, y regresando a una de las condiciones que les habíamos impuesto a las funciones de onda, es que sabemos que cuando integramos el cuadrado de la función de onda sobre todo el espacio, ¿sí? Donde en este caso particular el espacio necesario va desde x igual a 0 hasta x igual a a, sabemos que eso tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Y esto lo que nos va a permitir es definir cuál es el valor que tiene la constante que no teníamos definida, que era la amplitud de la función de onda, la a. De esta manera, pues, con lo que nos vamos a encontrar es que la a pues, tendrá que ser igual a la raíz de 2 sobre a. De tal suerte que la función de onda, ¿sí? Correspondiente a cada uno de los diferentes estados en los que podría vivir la partícula en este pozo, es decir, dependiendo de los valores que tome n, debería tener esta estructura con la que está en el recuadro. Y vean que es una función con una estructura muy simple, ¿sí? Que, bueno, nos podría poner optimistas pensando en qué es lo que debería de ocurrir para sistemas ligeramente más complejos. ¿Hasta aquí todo va bien? Sí. ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Bueno, aquí esto en principio se los voy a enviar acabando la sesión. Está en PDF, se los voy a enviar así. De tal suerte que pues, no tienen nada que anotar, ¿no? Aunque creo que alguien está grabando, ¿no? Creo que también está grabando la sesión. Y de todos modos eso cualquiera lo puede bajar, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues ya tenemos tanto las soluciones, es decir, las funciones de onda, como los valores de la energía para la partícula de masa m que vive en este pozo hipotético, ¿no? Donde ya sabemos que cuando n valga 1, pues tendré la función de onda 1 que va a corresponder al estado base o al estado de menor energía, que es donde en principio uno debería de encontrar a una partícula de este estilo, siempre, ¿no? Salvo que se interactúe con el sistema y entonces lo haga pasar a un estado excitado, ¿sí? De tal suerte que entonces para tener un estado excitado, pues uno tendría que modificar el valor eh, de la n, ¿no? Y para cualquier n mayor que 1 tendría un estado excitado, y vean que la energía de esos estados excitados pues, va como el cuadrado de n, ¿no? Que la energía andaba por acá, ahí está, y es directamente proporcional a n. Vean que es inversamente proporcional al cuadrado del ancho del pozo, ¿sí? Es decir, que entre más angosto sea el pozo, las energías que tendrá la partícula serán mayores, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el punto, pues, es que tenemos esos resultados importantes. Ya tenemos la función de onda y la energía correspondiente. De tal suerte que, bueno, con lo que nos vamos a encontrar es que las funciones de onda van a ser pares e impares alternadamente respecto al centro del pozo. Es conforme
vaya incrementando el valor de la n, ¿sí? O el tipo de estado en el que se encuentra el sistema, pues vamos a ir teniendo nodos extras, ¿no? Debido a la paridad de la función, ¿no? Y que otra de las cosas con las que nos vamos a encontrar es que con el hecho de que los estados son mutuamente ortogonales. ¿Alguien tiene idea de lo que significa esto? Mm, El silencio era así que es mejor. pues esos estados son los vectores de onda, que sí, ¿no? Sí, las funciones de Los onda. vectores, bueno, las funciones de onda, sí. ¿Cuándo hablaban de ortogonalidad cuando trabajaban con vectores? Cuando eran perpendiculares, ¿no? ¿Ok? ¿Y eso qué significa operacionalmente? A ver, Que su producto punto da uno. Da uno. O como, ajá, dan uno, ¿no? Bueno, los estados son mutuamente ortogonales. Por ejemplo, usen los vectores base para el plano, el 1,0 y el 0,1. Si hacen el producto punto, les da 1. Sí. Ahora el cruz. A ver. Ah. Es que dan deltas, ¿no? Se supone que da delta y j. A ver, Es- hagan la operación. Ya tienen la idea. Mi protesta es por el resultado. Y efectivamente da 1 el producto punto. Ah, operacionalmente. Mm, Les debería de dar 0, ¿no? ajá. Entonces, en este caso, cuando están trabajando no con vectores, sino con funciones de onda, lo que van a tener es que ciertamente se pueden hacer productos internos con esas funciones de onda, porque todas las funciones de onda con las que vamos a trabajar en conjunto, además de las operaciones que definimos entre ellas, van a constituir un espacio vectorial. Así que la ortogonalidad, en este caso, se verá reflejada a través de que cuando hagan el producto entre dos funciones de onda e integren sobre todo el espacio, tienen dos posibilidades. Bueno, tienen muchas posibilidades, pero en particular, si la integral sobre todo el espacio les da 1, significa que la función de onda que operaron es idéntica a la segunda que utilizaron, ¿sí? Que es la condición de normalización a la que recurrí hace algunas diapositivas, por acá, allí, ¿no? Que les dije, siempre que ustedes hagan el cuadrado de una función de onda y lo integren sobre todo el espacio en el cual está definido, eso les debe dar 1, que es lo que habíamos discutido en la sesión previa. Si cuando hacen el producto interno entre dos funciones que son diferentes y la integral sobre todo el espacio les da 0, ese va a ser el significado de que las funciones son ortogonales. Es lo que les mencionaba acá. ¿Ok? sí. Que geométricamente tendría que ver, pues, con lo que les acabo de plantear para los vectores base del plano. Tienen el vector 1,0 y el 0,1, cuando hacen el producto interno, eso les va a dar 0. ¿Sí? El producto interno en R2 lo tienen bien definido, saben que tienen que operar la primera entrada de un vector con la primera entrada del segundo, la segunda con la del segundo y hacer la suma de esas cosas, ¿no? Y en este caso les va a dar 0, ¿cierto? Sí. Bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar para este sistema en particular. Y aquí me podrían decir, "Ay, pues ese sistema está súper chafa, pues, ¿cómo nos las podríamos arreglar para pensar que tenemos un sistema que vive en un potencial cero, en un intervalo, y que en el resto del espacio el potencial funciona como si fuera infinito? Bueno, pues recuerden que en diferentes ocasiones he estado insistiendo con que muchas veces uno tiene que hacer las aproximaciones justo para que nuestro modelo. Y uno
eh, eh, que les he planteado como el más simple, que es el átomo de hidrógeno, pues uno sabe que el electroncito que forma parte de ese sistema se está moviendo en torno al núcleo, ¿no? Y se mueve en una región finita, no se mueve por donde se le pegue la gana. Es- y siendo que la interacción es electrostática, ¿sí? O la hemos modelado como si fuera electrostática, sabemos cuál es la forma de esos potenciales. Y sabemos que si va cambiando la separación entre la pareja de partículas, pues entonces el potencial va a cambiar, pero perfectamente nos las podríamos arreglar para decir, bueno, voy a definir un intervalo en el cual la partícula se moviera como si el potencial fuera constante y que en el resto del espacio el potencial fuera infinito. Que es una aproximación muy burda, pues sí, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es un modelo que muy probablemente nos permitiría decir, pues cuando los electrones están en torno al estado, bueno, en torno al radio al cual deberían de estar moviéndose en torno a su núcleo, pues es cierto que se podrían acercar un poco, alejar un poco, pero no lo van a hacer de manera radical. Es decir, si el electrón típicamente vive a medio Armstrong del núcleo, pues no nos vamos a encontrar de repente con que ya esté viviendo a 5 Armstrongs, ¿sí? O que esté viviendo ahora a una décima de Armstrong. ¿Por qué? Pues porque si está viviendo a una décima de Armstrong, la interacción electrostática va a ser tan grande que a lo mejor podríamos encontrarnos con que el núcleo lo atrapa porque el potencial es atractivo. Y si está viviendo a 5 Armstrongs, a lo mejor ya es tal la separación que ya no siente la interacción electrostática y entonces voy a tener un átomo ionizado. Y esas son situaciones que usualmente uno no observa, ¿no? Entonces, aquí nuestro respaldo para la suposición es qué es lo que se encuentra en la naturaleza, ¿ok? Ok. Entonces, si uno se cree estas suposiciones, o si uno utiliza de respaldo estas suposiciones, es bueno, para modelar al electrón en torno al átomo, pues, podría recurrir a algo parecido a lo que está ocurriendo con este pozo infinito, por muy idealizado que nos parezca. Entonces, lo que voy a hacer ahora es únicamente mostrarle algunos de los estados que tendríamos para para ese pozo. En particular, pues, por la forma que tenían las soluciones, yo sé que esta debería de ser la forma que tendría la función de onda cuando estoy en el estado Estado base. base. La partícula está en el estado base. Y aquí utilicé valores cualesquiera, tanto para la masa como para el ancho del pozo. En particular, para el ancho debe ser como 3 puntos y cachito, ¿no? Viendo la escala. Esta sería la función de onda. Y lo que aparece a la derecha deberían de ser el primer estado excitado. Ahora la n vale 2. Vean que al transitar de un estado al otro, quién sabe cómo lo hagamos por ahora. Lo que único que podemos asumir es que para pasar de un estado al otro, lo que tuvimos que hacer es inyectarle energía, ¿sí? Porque habíamos visto que los estados tenían como diferencia fundamental la cantidad de energía asociada al mismo, ¿no? Entonces vean que en ambos casos, en los extremos de la región espacial donde vive la partícula de onda, la función de onda es nula, pero en el tránsito del estado base al primer estado excitado apareció un nodo para la función de onda. ¿Ok? Y en los estados subsecuentes van a ir apareciendo muchísimos más nodos en esa función de onda. Y aquí podrían decir, bueno, ¿y eso qué? ¿No? No, ¿qué es lo relevante? Si es una función que está expresada a través de una función de onda, pues por supuesto que tiene que tener nodos, ¿no? En algún momento. Pero aquí lo relevante es no la función de onda por sí misma, sino el cuadrado de la función. Y lo que hay en la parte inferior de la diapositiva son los cuadrados de las funciones de onda correspondientes. Es decir, aquí a la izquierda tenemos el cuadrado de la función de onda del estado base. Vean que, por supuesto, en los extremos, el cuadrado de la función de onda sigue siendo nulo, así como era nula la función de onda misma. Y
conforme nos vamos moviendo hacia el centro de la región donde vive la partícula, pues el valor del cuadrado de la función de onda va siendo el máximo hasta que llega a la unidad, ¿no? ¿Por qué tengo normalizado esto? Bueno, pues porque resultaba que el cuadrado de la función de onda, cuando lo integraba sobre todo el espacio, pues me tendría que dar la mayor probabilidad de encontrar a la partícula en esa región del espacio, ¿sí? En este caso, no importa que integre sobre todo el espacio, lo relevante va desde x igual a 0 hasta x igual a A minúscula. Y ahí tengo la mayor de las probabilidades de encontrar la partícula, pero vean que el cuadrado de la función de onda es directamente proporcional a la probabilidad de encontrar a la partícula en un elemento diferencial del espacio en el cual tengo a este pozo, ¿no? Y vean que la mayor probabilidad de encontrar a la partícula pues la voy a tener en el centro del pozo, ¿sí? Por eso tengo este máximo. Y aquí es donde destaca lo que ocurre con los siguientes estados. Vean que, pues ahora, en el primer estado excitado, en el centro del pozo, tengo una probabilidad nula de encontrar a la partícula. Y que la mayor probabilidad de encontrar a la partícula estará ahí a 1/4 del ancho del pozo y a 3/4 del ancho del pozo. Y por supuesto que esta va disminuyendo conforme nos acercamos o a los extremos del pozo o a la parte central del pozo, porque solo justo en el centro es donde voy a tener una probabilidad nula de encontrar a la partícula. Y esto ya choca con las ideas que tenemos clásicamente, ¿no? Porque uno no podría concebir desde una perspectiva clásica este hecho, ¿no? De que solo por haber cambiado de estado a la partícula, ahora resulta que se apareció una región donde tengo una probabilidad nula de ubicar a la partícula. ¿Les mueve el piso eso o les tiene sin cuidado? Pues bueno, es que con las clases de cuántica que llevamos, sí hemos visto algo así, entonces, Ahora ya les pues, es natural. pues sí, pero así como que escapa, ¿no? Porque es como tener una bolsa y una canica de dos colores al mismo tiempo, ¿no? Claro. Algo así, ajá. O como la bolsa que ahora tiene que llevar uno al súper, ¿no? Y que resulta que en el centro algo raro va a ocurrir, ¿no? Como si se le escapara ahí la comida que vaya a guardar, ¿no? Ah, sí. ¿No? Bueno, pues resulta que conforme uno va cambiando de estados, pues en los estados subsecuentes, este, ahí está. En el segundo estado excitado que aparece aquí a la izquierda y en el tercer estado excitado que aparece a la derecha, pues en la parte superior tengo las funciones de onda y en la parte inferior tengo a los cuadrados de las funciones de onda que, por un lado, para las primeras, vean que tengo un nodo adicional, ¿sí? Si en el primer estado excitado tenía solamente un nodo en la parte central, ahora hay dos, para el tercer estado excitado hay tres nodos, y eso va a implicar, respectivamente, que aparezcan dos regiones para el segundo estado excitado en donde la probabilidad de encontrar a la partícula es nula, y eh, en el caso del el tercer estado excitado, pues vamos a tener tres puntos o tres ubicaciones donde la probabilidad de encontrar la partícula es nula, además de los extremos, por supuesto, ¿sí? Digamos que eso es lo más relevante en términos de estos estados. Y bueno, podría tener otros más, o algunos otros estados, pero el efecto es equivalente. Entonces vean que conforme va creciendo el valor de la n, o conforme nos vamos moviendo a la partícula a estados cada vez más excitados, pues la cantidad de sitios donde la probabilidad de encontrar la partícula es nula se va haciendo cada vez más densa. Es decir, pareciera que ahora vamos a tener una suerte de coladera, ¿no? Porque va a haber solo pequeñas regiones donde puedo tener probabilidad distinta de cero para encontrar a la partícula, y en particular voy a tener muchísimas regiones donde tengo la probabilidad máxima de encontrar a la partícula, ¿no? Que, insisto, pues eso se escapa a lo que tenemos o aquello con lo que nos encontramos en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, esto, por supuesto, pues lo tenemos que, o se tendría que ver reflejado en cualquiera de los sistemas cuánticos, ¿no? Por eso es que en algún momento les decía, bueno,
en la física clásica uno busca trabajar con eh, normalmente con una ley que nos define el comportamiento del sistema, y entonces uno busca ver cuál es la función que satisface a esa ley, ¿no? En particular, cuando uno trabajaba en mecánica clásica, pues lo que se tenía como eh, hilo conductor era la segunda ley de Newton, y entonces veía cuál era la función que satisfacía esa segunda ley de Newton, donde lo que andaba resolviendo pues, era una ecuación de este estilo, la que está hasta la parte inferior. Y que en mecánica clásica pues, vamos a hacer el equivalente, nada más que lo que vamos a andar buscando son las funciones de onda. Por supuesto, también vamos a buscar cuál es la energía correspondiente a cada uno de estos estados, ¿sí? Y que en esencia vamos a estar resolviendo ecuaciones de valores propios. ¿Hay preguntas hasta aquí? Este, no. ¿No? Bueno, de las gráficas anteriores, Ajá. puede haber un modelo con disipación, entonces las gráficas serían más pequeñitas, ¿no? O sea, los picos serían... Seguramente. El problema es que si hay disipación, entonces la ecuación inicial no me queda tan simple como la que tenía por, por, ahora lo anoto, lo anoto, como la que quedaba aquí, ¿no? Ah, Si hay disipación, entonces habría un término adicional en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Recuerden que eso ya desde la parte clásica nos, nos genera problemas, ¿no? Las soluciones no son tan simples. Digo, no son imposibles, pero va incrementando el grado de dificultad. Y aquí mm, el punto relevante es que andamos buscando para iniciar los modelos el tener sistemas que sean conservativos, ¿sí? Y el motivo es que si son conservativos, entonces la ley de fuerza viene de un potencial o se le puede asociar un potencial, ¿sí? Y ya. eso no ocurre con los sistemas disipativos. No es que uno le sacate, bueno, en parte sí, ¿no? Porque son Mm, sistemas más difíciles. Pero ya. para generar los modelos, pues uno se hace guaje acerca de las partes no conservativas, al menos al inicio, y ya después ve cómo las incluye, ¿no? Mm, ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el respaldo? O sea, no solamente la flojera o el temor por generar ecuaciones de difícil solución, el no atender los posibles efectos disipativos. Vamos, lo que va a ocurrir es que si uno se fija en los sistemas cuánticos, no necesariamente se está perdiendo la energía. Al inicio, o en los primeros momentos en los que mencioné al átomo de hidrógeno, les decía que no era usual que uno, de estar observando un sistema atómico y a un átomo en particular, se pudiera esperar el suficiente tiempo como para que el electroncito terminara este, moviéndose hacia el núcleo, ¿no? Una de las cosas con las que se encontraba es que no importa cuánto tiempo pasara, el sistema era lo suficientemente estable. Y eso se los planteaba acerca del modelo atómico de Bohr, ¿no? Que en algún momento decían, bueno, está bien que los electrones, si quieren, se muevan en órbitas circulares alrededor del núcleo, pero es un sistema acelerado y una carga que esté acelerada usualmente va a estar radiando, y en los átomos no nos encontramos con eso. Es decir, por el hecho de que los electrones estén moviendo alrededor de sus núcleos, no por eso ponemos una antena y vemos, bueno, una antena genérica, digamos, mm, es un detector y vemos que se esté deshaciendo de energía, ¿sí? Eso no lo observamos en la naturaleza. Entonces, debería de haber algún mecanismo ahí que no conocemos ahorita, que evite que se dé ese hecho. Porque en la ya. física clásica, todo lo que implique cargas aceleradas implica que se emite, o viceversa. Si, si un pedazo de materia recibe información que
poner en movimiento acelerado sus cargas, pues hay una cantidad de energía que se disipa, ¿no? Pues que es el caso de la transmisión que estamos teniendo ahorita, ¿no? O en particular ahí de los teléfonos, todo lo que emitan, ¿no? O Sí. que reciben. Y eso no lo observamos. Entonces, ya que no lo observamos, decimos, bueno, ahí para algo que sea muchísimo más específico, pues nos hacemos tontos un rato y ya después lo incorporamos. ¿Sí? Pero ese es el respaldo. ¿Sí? Ya. Y uno se fija en la tabla periódica, pues la mayor parte de los elementos que hay ahí no decaen, ¿no? No se fragmentan. Y digamos que ese, si quieren, es la segunda parte del respaldo, porque si bien los átomos pueden modificarse, no es que los electrones hayan terminado viviendo en el núcleo con los otros, electrones con protones. Más bien, algún efecto diferente ocurre, de tal suerte que se tienen segmentos que conservan las cargas, ¿sí? O si se genera energía, bueno, hay un mecanismo para describir qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero no es que no la palabra, pero que los electrones vayan a terminar viviendo en el núcleo. ¿Ok? Es por eso que uno comienza discutiendo sistemas lo más simples posible, ¿no? Como conservativos. Y bueno, pues independientemente de eso, lo que uno podría asumir es decir, bueno, en mecánica cuántica pues, lo que podemos describir también es el caballito de batalla de los físicos, que es el pensar en que tenemos osciladores, ¿no? ¿Por qué? Porque si los electrones se van a estar moviendo en torno a sus núcleos, si uno lo ve desde una perspectiva, si quieren, parcial, sería tanto como el estar viendo que el electrón oscila en torno a un punto donde se encuentra este atractor para el electrón, ¿no? De tal suerte que lo puedo considerar como si fuera un oscilador. Este, Ahí, ¿qué es lo que sustenta ese trabajo? El decir, la solución para un oscilador clásico ya la conozco, ¿no? Y entonces podría comenzar a trabajar de esa manera a los electrones en torno a los átomos, ¿no? Si ya le estoy diciendo que están sometidos a un potencial, pero ahora también los puedo visualizar de esta otra manera. Más todavía porque el oscilador clásico, que obedece a la ley de Hooke, pues es un oscilador conservativo, ¿no? Uno ya sabe que si uno tiene un resorte de veras, disipa, ¿no? Y si le pega una masa y la pone a oscilar, pues se puede esperar el tiempo suficiente y en algún momento se va a detener, ¿no? No es que una vez que haya comenzado la oscilación se vaya a mantener el movimiento de aquí hasta que se acabe el universo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva uno dice, bueno, vamos a suponer que ahora tenemos un potencial, ¿no? Tenemos Schrödinger, tenemos esta función de onda que me va a describir a ese objeto que va a estar oscilando, y voy a suponer que la ley de fuerza, pues es del tipo de la ley de Hooke. Es decir, voy a tener que, como la ley de fuerza era menos la constante elástica por la posición, ya sé que eso tendría que ser igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración escrita como la segunda derivada temporal de la posición, ¿sí? Y para esto debería de tener una solución, pues más o menos del estilo de la que acabo de obtener para la partícula que vivía en el pozo infinito, es decir, una combinación lineal de senos y cosenos. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues basta con que a estas constantes las agrupe de manera adecuada, es decir, que la masa la mande del lado izquierdo, y entonces voy a decir que va a haber una constante que va a ser positiva y que va a estar dada por la raíz cuadrada del cociente de la constante elástica y la masa. ¿Por qué voy a tener la certeza de que esas cosas son positivas? Pues porque las masas las hemos definido como positivas y las constantes elásticas, desde que definimos la ley de Hooke, que está acá al inicio, habíamos asumido que eran positivas y de ahí el motivo
de que siempre poníamos este menos en la ley de Hooke para indicar que la orientación del vector fuerza se oponía a cómo habíamos modificado a la posición. Y pues, para esta ley de fuerza, conservativa, insisto, conocemos el potencial, tiene esta forma, ¿no? Es cuadrático con la posición y está acompañado por una constante que está formada fundamentalmente por la constante elástica. Y esto, pues, no solamente tiene una solución simple, como está adelantada acá, salvo que definamos cuál es omega y cuáles son las amplitudes de la contribución para el seno o para el coseno, pues sabemos que si uno tuviera algún oscilador de cualquier otro estilo, siempre se tienen las posibilidades de hacer desarrollos en serie. Entonces uno podría decir, bueno, voy a tener un potencial lo más general posible que desarrolle de esta manera. Eso es lo que nos ponen a hacer en cálculo con cualquier función en todos los cursos, ¿no? La ventaja de que para este potencial genérico, como es una energía potencial, pues uno siempre tiene la posibilidad de decir dónde está el cero del potencial. Y perfectamente podría mover los ejes de tal suerte que este término sea cero, ¿no? Pero por otro lado, siendo esta la forma del potencial, sé que en torno a una posición de equilibrio, que en este caso está etiquetada como x0, pues me voy a encontrar con que en este punto la derivada de esta función es nula, es decir, que este término tampoco va a jugar. Y que el primero que tendría algún significado pues sería pues, el que aparece como tercer término de la expansión, ¿no? Entonces vean que en el tercer término de la expansión lo que tengo es la diferencia entre la posición instantánea y la posición de equilibrio. Y entonces podría decir, bueno, pues, ¿qué tal que muevo los ejes, no? Y el origen lo paso para acá. De tal suerte que la x0 ahora valga 0, ¿sí? Y entonces, pues resulta que podría modificar este término de tal suerte que aparezca, pues, como aparecía, perdón, el potencial para una ley de fuerza tipo Hooke, que va como el cuadrado de la posición. Y entonces podría decir, bueno, no importa cuán general sea este potencial, si me fijo en torno a una posición de equilibrio, resulta que este cachito es cercanamente cuadrático. Es decir, mientras no perturbe demasiado al sistema, lo puedo asumir como si se comportara como un oscilador armónico. Simple. ¿Sí? Ya cuando deforme mucho las cosas, es decir, si en lugar de moverme aquí un poquito en torno a x0, me muevo, no, en lugar de moverme una vez, digamos, me muevo 15 y ando por acá, pues evidentemente ya esta región no la puedo aproximar con esta curva discontinua, ¿no? Por la aproximación cuadrática. Tendría que considerar más términos de la expansión. Y entonces, bueno, eso ya me va a alejar del modelo al cual estoy intentando acudir. ¿Ok? Entonces, esto, digamos que es el segundo respaldo a decir, bueno, ya vamos más o menos acercando la descripción de los sistemas cuánticos pues, a lo que ya sabemos. El oscilador armónico clásico nosotros lo sabemos resolver. El pensar que tenemos un potencial muchísimo más chafa, que sea un potencial constante, también lo sabemos resolver. Entonces, de alguna manera, para lo que le ocurre a un electrón que está en torno al núcleo en un átomo, pues deberíamos de tener algo que sea intermedio entre estos dos modelos, ¿sí? Quizá es más complejo, ¿no? A lo mejor es como la curva continua para este potencial, pero si analizamos lo que le está ocurriendo en torno a su posición de equilibrio, pues voy a poder hacer esta aproximación. Y si me restringo mucho, si me quedo en un intervalito aquí, si quieren diferencial, pues perfectamente podría asumir que el potencial es constante, como ocurría en el pozo infinito. ¿Ok? Es por eso que uno recurre a este tipo de aproximaciones iniciales, ¿no? Entonces, pensando en esto, puedo decir, bueno, pues me voy a quedar con este nuevo problema. Voy a asumir que el potencial que voy a poner en la ecuación de Schrödinger es ¿no? Es cuadrático con la posición. Y por supuesto que va como un medio de la masa por omega cuadrada. Recuerden que el omega cuadrada, pues no era otra cosa más que
la raíz, perdón, bueno, el cociente entre K y M, ¿no? La constante elástica y la masa. Y aquí perfectamente podrían decir, no, pero ¿qué constante elástica? Bueno, esa constante elástica hipotética es justo parte del modelo. O sea, no es cierto que uno vaya a tener una suerte de resorte uniendo al protón con el electrón, ¿sí? Lo que va a ser característico es esta frecuencia, ¿no? Que sería una frecuencia de oscilación, ¿sí? Que es lo que podría estar emulando eh, algo parecido a que las partículas hubieran estado conectadas mediante un resorte, ¿no? Que no va a ser el caso, ¿sí? Y entonces, pensando en que el potencial va a ser de ese estilo, pues cuando uno mete ese potencial en la ecuación de Schrödinger, ahora le queda algo de este estilo. Vean que ahora aparece el primer término que ya teníamos antes, que aparecía con el pozo infinito, involucra la segunda derivada espacial de la función de onda, pero y aparece, por supuesto, del otro lado, el producto entre el valor propio, que es la energía, con la función de onda, y además el potencial. Es decir, ahora de alguna forma ya tenemos completa a la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Y aquí, pues, lo que hay que hacer es resolver ahora esta ecuación, es decir, obtener cuáles son las funciones de onda que satisfacen esto y los correspondientes valores propios, es decir, las energías asociadas a cada uno de los posibles estados, ¿sí? Y ese sería nuestro trabajo actual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, si uno recurre a un método algebraico para buscar la solución a esta ecuación de ondas, lo que vamos a hacer es reescribir a la ecuación de Schrödinger de la siguiente manera. Vean que tengo el, la misma cantidad de términos, ¿sí? Únicamente estoy factorizándole a los dos términos de la izquierda el inverso de 2 veces la masa. Aquí me podrían decir, bueno, pero en el segundo término no aparecía la masa en el denominador. Bueno, pues multiplico y divido por la masa para poder factorizar este término. Por eso está acá este cuadrado. Y vean que tengo estos operadores. Con esto voy a tener la garantía de que tengo el cuadrado de h barra, que aquí está. Esta i que aparece en el denominador, cuando le eleve al cuadrado me va a hacer aparecer este menos. Voy a tener, por supuesto, la segunda derivada espacial. Y acá van a aparecer, pues, una m que va a cancelar a esta y la m original. Voy a tener la omega cuadrada y el cuadro de la posición. Y todo este operador que está entre los paréntesis cuadrados va a estar actuando sobre la función de onda. Bueno, lo reescribo de esta manera pensando en que si tengo la suma de dos cuadrados, esa suma de cuadrados la puedo escribir de esta forma, como el producto de binomios conjugados, donde el segundo término pues va a ser imaginario. Bien, Ok. de esa manera pues vamos a tener el hecho de que por supuesto que esos operadores no conmutan, ¿no? No va a ser lo mismo tener U aplicado a B, que son estas cantidades, ¿sí? Donde la U en este caso sería este primer operador y la B estaría jugando el papel del producto entre la masa, la frecuencia y la posición, ¿sí? Y entonces, ya que no van a conmutar, ¿sí? Que eso ocurre con cualquier operador diferencial, pues voy a definir dos expresiones a las que voy a referir de esta manera poniéndole los subíndices más o menos. Por un lado voy a tener al primer operador que implicaba al operador diferencial, sumando al producto de i veces el producto de la masa, la frecuencia y la posición, o bien restándolos, ¿no? En ese sentido es que voy a tener esas a más menos, ¿no? De tal suerte que entonces la ecuación de Schrödinger la voy a resolver recurriendo a tomar una función sobre la cual van a estar actuando los operadores que acabo de definir. Puede tener el A menos, que era la diferencia de mis dos operadores, y el A más, que era la suma de los dos operadores, y que van a estar actuando sobre una función cualesquiera. Es a la que me estoy refiriendo como la función de prueba. Esa función, por supuesto, tiene que ser una función de la coordenada espacial. Vean que eh, eh, desde hace varias diapositivas estoy suponiendo que el problema es unidimensional porque el potencial depende de la posición y
por supuesto, si el potencial depende de la posición o de una sola coordenada, pues la ley de fuerza, que estaba todavía más atrás hasta acá, pues también depende de esa coordenada espacial o es unidimensional. Entonces, regresando a la expresión con la que quiero trabajar, vean que voy a hacer que actúe A más, A menos sobre la función, que tienen que actuar en este orden, es decir, primero va a actuar A más sobre la función de prueba y sobre lo que resulte va a actuar A menos, ¿sí? Y sé que eso no conmuta, ¿sí? Entonces lo que debería tener es algo de este estilo. Voy a tener este término actuando sobre F, aquí está, y el operador diferencial actuando sobre F, que aquí está. Una vez que haga eso, es que el primer operador va a poder actuar. Es decir, voy a tener que cuando este operador actúe sobre los dos términos que aparecen a la derecha, pues voy a tener a la segunda derivada de f respecto de la coordenada espacial, por supuesto con las constantes correspondientes. Después voy a tener a h barra m por el operador diferencial actuando sobre este término, que es el producto entre la posición y la función de prueba. Y después voy a tener a este operador actuando sobre cada uno de los dos términos. En el primero, aquí está ya el operador diferencial, que está posterior al producto entre la frecuencia y la posición. Y voy a tener este término que involucra a el cuadrado de la frecuencia, de la posición y después a la función de prueba. De tal suerte que lo que nos va a quedar es lo que aparece en el renglón inferior, ¿no? Lo que aparece en el renglón inferior es el efecto de que actúen A más y A menos y A más sobre F, ¿sí? Si habiendo hecho eso, ahora hago que actúen en el orden opuesto, ¿sí? Es decir, que aparezcan primero A más y después A menos, actuando sobre F, pues lo que voy a tener, bueno, acá tenía A menos A más, y entonces lo que voy a tener es algo de este estilo. ¿Ven? Tengo A más, A menos, perdón, A menos, A más, que me deja esta expresión. Vean que si comparo con la expresión anterior, pues tengo la segunda derivada y además tengo que esa está aquí y además tengo al término que implica tener el cuadrado de la frecuencia y el cuadrado de la posición, que es está aquí, y de alguna manera está sobrando este. Así que vean, el hecho de haber puesto a actuar a más, a menos, a más sobre esta función de prueba, pues me dejó estos dos términos, que eran los operadores que aparecían en la ecuación de Schrödinger, más este término, que era un medio de h barra omega. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues lo que acabo de mencionar es que al inicio, la ecuación de Schrödinger tenía esta forma, ¿no? Tengo al operador diferencial, tengo al potencial que va como el cuadrado de la posición, y eso estaba igualado a la energía por la función de onda. Es decir, el haber aplicado A más, A menos sobre la función de onda, me va a dar la energía por la función de onda siempre y cuando le reste un medio de h barra omega, ¿sí? A este operador, a ese operador rarito que había generado. ¿Ok? Bueno, resulta que si lo hago al revés, si en lugar de aplicar A menos A más, aplico A más A menos, para tener que ese operador aplicado sobre la función de onda me dé la energía por la función de onda, implica que le sume un medio de h barra, de h barra omega, ¿sí? Y entonces, bueno, con lo que nos vamos a encontrar es que recurriendo a estos operadores raros, y recuerden que tanto A más como A menos están escritos acá, en términos de los operadores originales, ¿no? Los que aparecían en la ecuación de Schrödinger. Entonces, el haber recurrido a esos operadores, pues me va a evidenciar que la función de onda va a tener algunas características. Por ejemplo, que no importa quién sea la psi que satisface la ecuación de Schrödinger, si yo le aplico A más a la función psi, también va a ser una solución para la ecuación de Schrödinger. ¿Eh? Aquí no voy a meter a los detalles porque eso les va a tocar verificarlo. Y además les voy a presentar para que vean que aquí no se eche ningún cuento, ¿no? Pero también va a ocurrir que si utilizo A menos, aplicado sobre la función de onda,
esta nueva función también va a ser solución de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero quizá el resultado más relevante es que eh, pues cuando voy aplicando cualquiera de los operadores a más o a menos a la función de onda, pues lo que voy a estar haciendo es una suerte de recorrido sobre los posibles estados del sistema. Y me voy a encontrar con el hecho de que pues el operador a más lo puedo aplicar prácticamente tantas veces como se me pegue la gana, porque lo que voy a ir haciendo es ir moviéndome a estados cada vez más excitados. Pero si aplico el operador a menos, pues resulta que voy a tener un límite. Y el límite está definido por el estado al que había etiquetado como el estado base, ¿no? Que era, en el caso del pozo infinito, era la psi 1, ¿no? Que era el estado de menor energía. Es decir, que si a ese estado de menor energía, que en este caso le etiqueté como psi 0, le aplico el A menos, pues no puedo llegar a ningún estado, porque ya no hay ningún estado por debajo de él. Así que al aplicarle A menos a psi 0, lo que debería de obtener es 0, ¿no? Que escrito en términos de los operadores, aquí está el A menos, es lo que está dentro del paréntesis cuadrado, debería de obtener 0. O a partir de esta ecuación, pues yo puedo saber quién va a ser psi 0, porque va a quedar una ecuación como la que aparece en el último renglón, y para esa ya puedo obtener las soluciones. ¿Por qué? Pues por la estructura que tiene, nada más, ¿no? Ya sé que ahora tengo la derivada de una función que es igual a la función misma por multiplicando a la variable de la cual depende la función y una constante, ¿no? Y entonces me voy a estar refiriendo a estos operadores a más y a menos como los operadores escalera. En particular, al que tiene el más me voy a referir como el operador de ascenso y al que tiene el menos como el operador de descenso, ¿no? Entonces, esto hace más lógica porque es decir que le aplico el operador de descenso al estado base no me va a llevar a ningún lado, ya no hay estados por debajo de él, ¿no? Y entonces me voy a encontrar con el hecho de que cuando reestructuro esta última expresión, ¿sí? Vean que aquí abajo tengo, en la siguiente diapositiva tengo exactamente lo mismo, nada más reorganizado. Me va a quedar que la diferencial de psi 0 sobre psi 0 debe ser igual a una constante por x por la diferencial de x. Y cuando integramos, pues eso a lo que nos va a llevar es a la forma que tiene la función de onda para el estado base. Voy a tener una función que es igual a una exponencial, ¿sí? Con un argumento, ¿sí? De este estilo, que va como el cuadrado de la posición, ¿sí? Entonces, ya tengo la solución para el estado base. Podría calcular tu energía. Ya sabemos que para cada función debemos de tener vinculada una energía, o para cada función propia debo de tener el valor propio. Sin embargo, me voy a tomar un momento y aquí lo que voy a hacer es pues aplicarle los operadores a más a menos, ¿sí? Salvo una constante, como había puesto en esta diapositiva, ¿sí? Para ver que cuando se lo aplica la función de onda, obtenga la energía por la función de onda. Y entonces, puesto de esta manera, pues si le aplico esos operadores a la función que corresponde al estado base, pues debería de obtener la energía del estado base por la función de onda del estado base. Pero como sé que aplicar A menos a psi 0 me da 0, que es cuando aplique este primer operador a la función, el tener 0 implicará que después cuando le aplique el A más ya no voy a tener ningún término. Es decir, voy a tener el resultado para la energía correspondiente al estado base, que va a ser 1/2 de h barra omega. ¿Ok? Y esto va a ser, digamos que el resultado más relevante del, este, de este modelo. Y el motivo es el siguiente. Resulta que si ahora tengo que las funciones de onda para cada n, en este caso, ojo que n corre desde 0, porque n igual a 0 correspondía al estado base. Entonces podría tener alguna amplitud que esté dada en función de
haber aplicado el operador de ascenso n veces a la forma que tiene la función de onda del estado base, que es esta exponencial que tiene en el argumento x cuadrado. Y voy a tener energías que van a ir dependiendo siempre del valor de la n. Vean que cuando n es 0, pues tengo lo que acababa de obtener acá, el 1 medio de h barra omega, ¿no? Es decir, que la menor de las energías posibles para este oscilador es esto, 1 medio de h barra omega, ¿sí? Y ya sé que en principio tanto la h barra es una constante distinta de 0, y la frecuencia pues, debería ser distinta de 0 si tengo un oscilador. Si la frecuencia es 0, pues no tengo oscilador que valga, ¿no? Y esto es justamente el resultado más importante para estos sistemas cuánticos, porque resulta que clásicamente un oscilador no tiene como como energía mínima algo distinto, algo que no que sea distinto de 0, como en este caso, ¿no? ¿Sí? En este caso, la energía mínima siempre va a ser este valor, que es algo distinto de 0. Y en el caso clásico, la menor de las energías posibles es 0, ¿no? Y esto es el resultado que va a contrastar, y aquí vamos a decir pues, que tenemos un oscilador armónico cuántico, a diferencia del oscilador armónico clásico. ¿Hay preguntas acerca? No, pero está un poquito denso. Es, quizá está denso, yo creo que lo relevante es el resultado. Y quizá lo que podría contribuir a esta percepción de la densidad es la definición de esta pareja de operadores. Sí. Que si quieren es un trucote, ¿no? Que a alguien se le ocurrió, que no está alejado de la realidad porque esos operadores están definidos en términos de los que ya aparecían en la ecuación de Schrödinger, ¿sí? El término que tiene que ver con la energía cinética, no lo he manejado así, pero es el del operador diferencial, y el término que me daba el potencial que dependía del cuadrado de la posición, ¿sí? Que es el que justifique aquí a través de el comportamiento tipo Hooke que había mencionado desde por acá, ¿no? Entonces, en ese sentido es que podría parecer denso, pero vean que todo está bien justificado, ¿no? Aún esta parte en la cual les decía, bueno, si uno, perdón, está aquí, si uno aplica el operador de descenso sobre el estado base, pues ya no hay un estado accesible, de ahí la necesidad de que eso nos dé 0. ¿Bien? Okay. Entonces, con eso es con lo que nos vamos a mover, y en la siguiente sesión, en la sesión del viernes, después de que ahora sí haga mi tarea, voy a hablar del átomo de hidrógeno, y para él vamos a obtener las soluciones de a de veras. La exposición es muy cortita y aquella sí va a estar más densa en términos de las matemáticas que van a salir, pero nos dará tiempo de hacer las dos cosas, ¿sí? Pregunta, ¿esos operadores de escalera son los mismos que son de creación y aniquilación? No. No, son diferentes. Ah, ya. La idea es semejante, pero como operadores son distintos. En otro sitio donde van a obtener operadores de escalera es cuando en los libros de cuántica les analizan qué es lo que ocurre con la proyección del momento angular. No sé si recuerden que allá desde la secundaria nos dicen que para describir los estados de los sistemas cuánticos hay 4 números cuánticos. Está el número cuántico principal, que ese ya lo habíamos utilizado desde un sistema previo al que recurrimos, y bueno, ahorita ya salió como el subíndice que tiene ahí tanto la psi como la energía, y que había otros 2 números que estaban vinculados con el momento angular. Se los ponían como el principal como n, después tenían a L, después tenían a M sub L, y después tenían a S, ¿no? Que era el operador de spin. Bueno, con el segundo y con el tercero es que vamos a tener que cuando al sistema cuántico se le ponen las condiciones adecuadas, uno se puede ir midiendo cuál es la proyección
del momento angular sobre un eje que uno definió arbitrariamente. ¿Eh? Para ir haciendo el análisis de cuáles son los posibles valores que tiene la M subíndice L o la M a secas, es que se utilizan unos operadores de ascenso y descenso. Pero, pero igual como operadores son diferentes. Es la parte conceptual, digamos, del truco, lo que tienen en común. Okay. ¿Alguna cosa? ¿Nada? Bueno, igual se me hace un poquito como, no sé, un poco extraño porque con el otro maestro llegamos a esa solución, pero sin usar operadores. O sea, él nos sacó esa idea de operadores, es entonces. otro mecanismo. El- la ventaja que tienen los operadores de ascenso y descenso es que el resultado sale rápido. ¿Sí? Oh, En ya. la otra seguramente hicieron un montón de talacha, ¿no? Sí. Y si no la hizo, pues se las dejó de tarea porque es un montón de talacha. Aquí, Entonces para ahorrarse pasos. claro, Bueno. es eso lo único. Ya. Y bueno, a mí me preocuparía si hubieran llegado a otro resultado, pero el resultado es el mismo. Sí, sí, nada más que no nos dijo nada de operadores. Publicidad, Mm, ¿sí? Pero es idéntico. Lo que es cierto es que, bueno, acá el momento en el que definen los operadores desde aquí, ¿no? ujú. Es lo que bueno, a quién demonios se le ocurre, ¿no? Desde acá, de ver la estructura. Pero es Sí. justo por el observar que tienen una suma de cuadrados que, bueno, eso lo sabemos desde hace tiempo, ¿no? A lo mejor en la parte básica, de educación básica, en la secundaria, por ahí cuando nos enseñan a factorizar, uno tiene presente la diferencia de cuadrados, no la suma de cuadrados. Pero bueno, ya desde que uno comienza a conocer a los complejos, sabe que tener suma o diferencia da lo mismo, lo único que va a cambiar es que por acá parezca que está ahí, ¿no? Ujú. Y es justamente esa la gran ventaja, aunado al hecho de que uno sabe que estas funciones, pues, están viviendo en un espacio que no necesariamente tiene que implicar solamente números reales, ¿no? Que puede ser más Ujú. rico. Entonces, es eso, nada más. La, la facilidad o la comodidad para llegar a los resultados. ¿Alguien más? ¿Cero preguntas? Bueno, allá ustedes y su conciencia, ¿eh? Entonces, en un rato les envío la presentación, nada más para que tengan ahí el soporte. Y bueno, hoy no les dejaría tarea, no solamente porque yo no hice la mía, sino porque, eh, pues, para estos sistemas es mucho el arrastrar el lápiz y tampoco se trata nada más de estar haciendo algebrita, porque sí, ¿no? Otra pregunta. El libro es de Sakura, Introducción a la Mecánica Cuántica de Sakurai y Napolitano. Ese sí lo recomienda. Yo prácticamente no lo conozco. No. Este, no me acuerdo si en algún momento lo abrí, porque el autor me suena, pues, pero no tengo presente haber trabajado algo ahí. El, pero normalmente todos los textos de cuántica traen eh, esta opción. Yo ahorita no me acuerdo de cuál tomé los cachitos. Bueno, este cachito, por ejemplo, que es de recorte. No me acuerdo de qué texto lo saqué. Fue del Reviso, no me acuerdo ahorita el autor. Reviso y se los envío, les envío la referencia junto con el
con la presentación, ¿no? Ok. Pero digo, no importa el texto, usen al que le entiendan, porque tampoco van a estar utilizando absolutamente todo de cuántica, ¿no? Y muchos son, este, eh, se quedan ahí con los detallitos, ¿no? Ujú. Entonces les ponen a hacer muchas alachas o cosas del estilo. Yo no sé si han revisado el de la Peña. Luis de la Peña. Sí. Sí, un poco. Bueno, él trae los operadores de ascenso y descenso y lo trae en diferentes segmentos del libro. Eh, Nada más no se claven mucho porque la desventaja que tiene la Peña es que describe muchas cosas, ¿no? Entonces de repente Ujú. uno quiere estudiar algo ahí y hay que leerse 15 páginas, ¿no? Sí. Entonces vayan discriminando ahí y a lo mejor no lean todo. El, Hay otros como el... ¿Cuál será? A ver. El Cohen Tanucci, que también se llama mecánica cuántica, que ese en particular es un libro que se fue haciendo de notas de clase, ¿no? Los autores hacían sus notas para la clase y después armaron el libro a partir de las notas de clase. Y tiene más o menos esa estructura. Y ese es muchísimo más extenso, justo por la historia de cómo lo construyeron. Que Luis de la Peña hace algo parecido, ¿eh? También está el Merzbacher. Pero les digo, pueden utilizar el que mejor les acomode, al que mejor le entiendan. ¿Ok? Ok. Y ahí también quedé compartir textos, ¿no? Entonces, Sí. eso no los he buscado. Ahí, disculpen, no los he buscado. No prometo enviarlos hoy con la presentación, pero los envío antes de la sesión del viernes. Ok. ¿Bien? No sé si hay alguna otra duda, Mm, ¿no? Por Pues ahí no. alguien me envió, creo que Erwin me envió el calculito del espacio recíproco y no recuerdo si alguien más, Sí, ¿no? el de las manzanas, ¿no? ¿Qué dijo? No, del. Sí, sí, de Sí, las... sí, sí. Ok. Bueno, de manera paralela, esto no sé si ya se los comenté, o más bien si ya se los pregunté. Si saben cómo se graban los CDs o los DVDs, ¿Cómo se graba? sí, cómo está guardada la información. O ya es muy anacrónico para ustedes porque usan puramente sólido. Pues no, no. Solo sé que, pues, no sé, sale un láser y empieza ahí a hacer Ah, algo ya, sobre un. hasta parecen físicos, si son ingenieros, deberían de ser más curiosos. Pero Échenle ahorita una lo busco. a la arquitectura, aunque sea en la wiki. Me voy a preguntar algo. ¿Cómo? Perdón, es que como que no se escuchó bien. Que le echen un ojo, aunque sea a la wiki, para que sepan cómo se graba la información. Es idéntico, sea en un CD o en un DVD o en un Blu-ray. ¿Ok? Ok. Sí. Y porque les voy a preguntar algo al respecto. ¿Sale? ¿Cómo se graba? Ok, sí, está bien. Bueno, y si no hay más preguntas, por hoy ahí le dejaría. Ok. Entonces, hoy no, ¿verdad? Hoy no envía nada de los textos que nos dijo. Los textos no, bueno, sí, será por la tarde en todo caso. Ok. Porque lo que les voy a enviar es lo que tengo a la mano, ¿no? El otro implica que lo busque, por eso les digo que no lo envío junto. Ya.
¿Sale? Y si en la tarde no les ha llegado la presentación, por favor reclámenme por el WhatsApp, ahí con la dirección electrónica, por si se me pasara alguien. Sí, o igual lo podemos pedir a alguien que se le haya llegado, ¿no? Órale, pues. O trato de subirlo al grupo. Ahí, ahorita veo. Ok. Sí. Bueno. Ok, pues cuídense. Y gracias, igualmente. Sí, igualmente. Órale, pues. Sí. Y no salgan de sus casas. No, no. Bueno. Bye. Sale, bye.